chavista, algo que lleva, y le pregunto al señor Guanipa su opinión, a esta visita un tanto sorpresiva de Diosdado Cabello a Cuba, un hombre alejado de Cuba a quien parece ahora están tratando de atraer de alguna forma. Mira, lo que pasa es que con esta grabación de Mario Silva, donde envuelve a Diosdado Cabello en inmensos actos de corrupción como el hombre más corrupto de Venezuela y que está con una conspiración para darle un golpe de Estado a Nicolás Maduro, este viaje que no es propiamente un viaje de Estado, porque quien lo recibe en el aeropuerto José Martí es nada más y nada menos que el viceministro de Relaciones Exteriores. No hubo nadie del alto gobierno que recibiera a Diosdado Cabello, por lo menos su par, el presidente de la Asamblea, y no fue así. Yo creo que aquí lo que hay más que todo es una cita de Diosdado Cabello con el G2 cubano. Yo creo que a Diosdado Cabello se le está exigiendo una respuesta de las acusaciones que hizo un informante del G2, que es Mario Silva, porque precisamente Mario Silva lo denuncia al G2 y este agente del G2 promete llevarle esa denuncia a Raúl Castro. Ahora, con el poder que parece tener Diosdado Cabello y del que habla con tanta preocupación Mario Silva, ¿no es posible también que el régimen cubano tenga intención en acercarse a Diosdado Cabello, a decirle, mire, este hombre no está hablando por nosotros, cómo podemos llevar la fiesta en paz, qué se puede hacer para que el asunto camine? Porque lo que menos le conviene a Cuba es un Cabello mojado. Lo que creo que este viaje más bien lo que va a recibir es muchísima intimidación y le van a desmontar el poder político por instrucciones de Nicolás Maduro. Yo creo que el regreso a Venezuela vamos a ver a un Diosdado Cabello totalmente débil y totalmente que ha perdido el control militar y el control político del país. Veamos pasajes de algunos de los correos electrónicos que se revelaron, los vimos ayer en un trabajo de nuestro colega Antonio María Delgado en el Nuevo Herald. Estos son pasajes de algunos de ellos, este es Mario Silva escribiendo y él habla de lo que le pasaba en esos momentos, estamos hablando del 5 de marzo del 2013 a Hugo Chávez, está muy mal, un pulmón ya no le funciona, tiene varios órganos invadidos. Y entonces habla también de una discusión muy fuerte entre su mamá y las hijas, la mamá está aferrada a él, las hijas están decidiendo por otro lado, da la sensación como en términos de que ya lo dejen ir de alguna forma porque lo de Chávez era irreversible. Contacto ahora en Caracas con el señor Llanes, ¿qué le parece? ¿Qué piensa? Esta divulgación de los correos electrónicos de la manera como ha sido mostrada al público, de la misma manera fraudulenta como Silva y su séquito se encargaron de mostrar correos y otro tipo de situaciones privadas de los venezolanos, pues lo que ha hecho, para decirlo en lenguaje coloquial, es darle una sopa de su propio chocolate a los que han perpetrado durante largos años este tipo de prácticas en Venezuela. Lo que ha ocurrido en el país es una demostración amplia, se ha desnudado claramente la forma en la que esta gente ha venido actuando a lo largo de los últimos 14 años. El que se divulguen los sentimientos o las emociones de uno u otro personaje realmente, bueno, lo que hace es mostrar, es dar a conocer una realidad personal de estos señores, lo que evidencia además más allá de sus emociones y de sus sentimientos, es cómo esas emociones y esos sentimientos estaban a un lado cuando se trataba de el aferrarse al poder, el aferrarse a la demostración clara de sus ambiciones en cuanto al manejo del país. En ninguna de esas grabaciones se hablaba de lo popular, del beneficio del pueblo, de la práctica de las misiones, de cómo se podía seguir avanzando en el desarrollo y en el progreso del país. No, para nada. En ninguna de esas comunicaciones, ni en los audios divulgados semanas antes, en todas ellas lo que se habla es... En todo lo que se habla es de quién domina, cómo se domina, quién tiene el poder, este le quiere quitar el puesto al otro. Entonces, bueno, lo que se ha quedado ahí al desnudo es la médula de esto que se ha dado en llamar la revolución. La médula no es otra cosa que aferrarse al poder, mandar, decidir el futuro del país en función del interés particular de este grupo y no, como han venido declarando desde la perspectiva del discurso, en función del pueblo. El pueblo prácticamente inexistente, tanto en la divulgación del sonido como en estos correos donde se denota la emoción, pero solamente eso. Veamos otro pasaje de uno de estos correos, están extraídos de
comunicaciones a lo largo de meses, se le atribuyen a Mario Silva. Habla, por ejemplo, de parte de una operación que le hicieron cuando cuenta que no tenía metástasis, como se decía en algún momento, pero estas son las versiones de Mario Silva, que en otros aspectos había mostrado no estar muy bien informado. Le habían extraído un músculo completo, dicen a Hugo Chávez. Hubo un problema en que se perforó una arteria, perdió muchísima sangre, por eso la operación se llevó a casi 6 horas, y hay un episodio muy alucinante ahí en el que dice que se integraron hoy médicos chinos, infectólogos, los más arrechos del mundo. Una descripción un poco siniestra, ¿verdad? Ayer sí hubo gritos, dice, en este momento hablaba de primer día del año 2013, gritos de espanto cuando lo dieron por muerto. Está hablando de Hugo Chávez, y miren qué gracioso, dice, Cristina K., que debe ser la presidenta argentina, es quien más está al tanto de todo. Para que la presidenta argentina sepa más que los mismos venezolanos da un poco de tristeza, ¿no? Los venezolanos estuvimos desde un comienzo totalmente desinformados sobre la salud del presidente Chávez. Fíjate que yo tuve una experiencia muy curiosa. El 31 de diciembre pasado, yo manejo un portal, no sé si puedo decirlo. Claro, hombre. Diarioenlamira.com, Sí, un portal de noticias sí. en la web. Y yo escribí una nota porque hubo un cubano que me llamó y me dijo, mira, le fui a dar el feliz año a mi tía. Llamé como a las 8 de la noche, le di el feliz año, pregunté por mi tío, que es un general activo cubano, y la tía le dijo, no, mijo, él tuvo que salir porque se murió Chávez. Cuando este muchacho le dice, ¿cómo? Total de que la tía manejó porque se dio cuenta de la imprudencia que dijo. Para hacerte el cuento muy corto, el general no regresó a la casa sino como hasta el 7 o 8 de enero, porque fue cuando el CIMEC, sí, el centro médico en correcto, Cuba. hubo una fuerte presencia militar, se restringió porque había fuga de información, y precisamente cuando yo escribo eso en Diario en la Mira, bloquearon en Venezuela el portal. Quedó totalmente bloqueado, lo desbloquearon hace como una semana aproximadamente. Doctor Marquina, su información en términos de cuándo de verdad murió Hugo Chávez, ¿ha cambiado? Bueno, mira, el problema que tuve yo fue que a mediados del mes de enero la seguridad en el CIMEC fue totalmente aumentada y yo dejé de recibir información directa a mediados del mes de enero. Ahora, la información que he venido recibiendo ahora, la recopilación de información que he venido recibiendo ahora, es que Chávez tuvo un daño cerebral bastante serio a finales del mes de diciembre. Muy probablemente coincide con la información que ha presentado muchas fuentes. El embajador Cochés, por ejemplo, a finales de la enfermedad de Chávez ya decía que ya tenía muerte cerebral. Parece que ya había un daño cerebral bastante marcado. Ya no era solamente la falla respiratoria, sino era también un daño cerebral. Fíjate, esto da al traste completamente, y las versiones del gobierno que decían que Chávez estaba firmando documentos y que Chávez estaba tomando decisiones, cosa que es algo totalmente falso y es algo pues totalmente insólito desde el punto de vista médico, que una persona con un cáncer terminal muriendo esté tomando decisiones como por ejemplo la devaluación de la moneda, que dicen que la tomó Chávez, nombrando ministros, haciendo cambios y tomando decisiones económicas importantes cuando el presidente, pues todos sabemos que estaba moribundo. Claro. Recuerdo aquella declaración alucinante de Nicolás Maduro cuando dijo que estaba muy contento porque habían estado en una reunión de 5 horas con el comandante. Lo que no aclaró que el comandante ni se enteró que habían estado reunidos con él porque estaría ya agonizando. Doctor Marquina, un gusto tenerlo con nosotros. Quiero hablar un poco del desabastecimiento y para eso, antes de preguntarle a nuestros invitados, quiero que escuchemos algo de lo que dijo el presidente de Fede Cámaras en Venezuela. La situación económica sigue siendo apremiante. Decimos, tal como advertimos desde finales del año pasado, se iba a poner cada vez peor. En estos últimos 10 días no sentimos que haya mejorado prácticamente nada. Las cuentas son difíciles de llevar, pero estimamos que escasamente el 10 o 12% del total de necesidades de divisas son las que se han puesto en el sistema económico. Por lo tanto, no podemos esperar en el corto plazo mejoras en el sistema de abastecimiento. De abastecimiento hablamos, vuelvo a Caracas, señor Llanes. El viento sopla en dirección contraria a lo que quiere el régimen. Sí, bueno, es lamentable porque el tema del abastecimiento en Venezuela, como en cualquier parte del mundo, se puede resolver de una sola manera y es produciendo más. Si se cierran las posibilidades de producción, si no hay incentivos para los productores, si toda la economía venezolana lamentablemente se sostiene en un tema de importaciones y esas importaciones se ven mermadas porque no existen las divisas necesarias para que esas importaciones se lleven a cabo, pues no queda otro remedio, no queda otra posibilidad
ya no queda otra salida que encontrarse los anaqueles vacíos, y eso es lo que tiene Venezuela en este momento, anaqueles vacíos en buena medida, en múltiples rubros, algunos de ellos básicos, algunos de ellos muy simbólicos, como el tema del papel higiénico, como digo yo, ni siquiera tenemos para limpiarnos las miserias de un país que se siente con el derecho de vociferar que es un país rico porque posee petróleo, pero que ciertamente es de los más pobres del mundo en el entendido de que no puede satisfacer sus necesidades más básicas. Y todo el tema pues se tiene como médula ese punto, el punto de que aquí la producción ha sido atacada enormemente. Al principio de este problema del desabastecimiento, lo primero que hizo el gobierno nacional fue atacar a los productores, atacar al principal productor de alimentos del país, que es la empresa Polar, hasta que decidió sentarse con ellos y abrir un poco el compás y abrir un poco la posibilidad de que se siguiera produciendo. Y bueno, paulatinamente ha comenzado a producirse un poco en el sector alimento, y también pues el gobierno, estando contra las cuerdas, también se ha dado cuenta de que es necesario abrir un poco la entrega de dólares para comenzar a comprar nuevamente y medio llenar el tema de los anaqueles. Hoy ha dicho el ministro de Comercio, el señor Alejandro Fleming, que las empresas de papel higiénico perdón, trabajan a plena capacidad. Pero bueno, hay que esperar el tiempo necesario para que esa producción cumpla con los niveles de abastecimiento necesarios, claro, y además baje la angustia de los consumidores. Señor Llanes, gracias por acompañarnos. Un gusto tenerlo con nosotros. A usted, señor Pedro. Muy, pero muy amable. Cierro con usted con lo que piensa de lo que está ocurriendo con el desabastecimiento. Parece que el régimen está entendiendo que tal vez le conviene más hablar que amenazar, pero ver para creer. No, siempre va a haber la amenaza por parte del régimen. Hay una estrategia. Acuérdate que estamos en un régimen totalmente comunista, con un pensamiento cheguevarista. Y el Che Guevara decía, no se puede hacer una revolución con libertad de expresión. Y eso es lo que está haciendo Nicolás Maduro. Hay una arremetida del gobierno para comprar medios de comunicación. Ha pasado con personas como Globovisión, que se le está vinculando al gobierno, medios impresos como la cadena Capriles. Hay diferentes medios, los más importantes, que le están metiendo mano al gobierno. Le pido en 30 segundos qué piensa de lo que dijo el ex vicepresidente Rangel sobre esa alucinante denuncia que hace de 18 aviones de guerra comprados por la oposición para instalar en una base estadounidense en Colombia. Bueno, yo creo que eso demuestra la gravedad del estado mental del ex vicepresidente y ex ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, que es un irresponsable, diciendo que en Texas la compra de estos aviones para llevárselo a unas bases norteamericanas en Colombia, que no existen, que las trató de poner Uribe y no existen. Entonces es una gran irresponsabilidad y no lo sabe sustentar. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pedro. Vamos a un paréntesis. Al regresar nos vamos a